Ok, entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es como una continuación de lo que habíamos visto la clase anterior, ¿verdad? Que era acerca de las funciones, de cómo saber si una función es o no es función. Entonces, no sé si te acuerdas que habíamos visto el diagrama, o bueno, que había puesto 3 diagramas en donde les había explicado cuáles eran las que sí eran función y cuáles no. Y uno de los puntos importantes o claves que vimos para detectar si era o no era función era que cada preimagen solo podía tener una imagen, ¿cierto? No podíamos tener una preimagen que se relacionara con dos imágenes distintas. Entonces, eso es lo que va a ser como clave para verificar si eso no es una función. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros no vamos a solo basarnos en los diagramas para saber si es una función, sino que vamos a utilizar otros tipos de representaciones. Entonces, bueno, ¿cómo identificar si una relación representa una función? Que es básicamente lo que te acabo de decir. Lo más importante es analizar si esa relación tiene alguna preimagen o más bien que cada preimagen tenga una única imagen. O si tiene dos, esas dos imágenes tienen que ser iguales. No puede ser que esas dos imágenes sean distintas para ese elemento X, ¿verdad? Del dominio. Entonces, básicamente es que nosotros tengamos que cada X del dominio, ¿verdad? Cada elemento X se tiene que estar relacionado con un único elemento del codominio, ¿verdad? Que lo denotábamos como fx, que era la imagen de X. Entonces, bueno, y sí podía pasar que una imagen podía tener varias preimágenes, ¿verdad? Que varias X fueran a un mismo f de X, a una misma imagen. Eso sí podía pasar, pero no podía pasar que la X se relacionara con varias, ¿verdad? Entonces, la primera representación que vamos a ver es la representación tabular. ¿Cuál era la representación tabular? Era cuando nosotros teníamos una función o una relación escrita de esta manera, como una tabla de valores, donde tenemos los valores para X que van a ser -3, 2, 1 y -5, y los valores de cada imagen correspondiente, digamos, la imagen de -3 sería 3, la imagen de 2 sería -2, la imagen de 1 sería -1 y la imagen de -5 sería 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para saber si esta relación que nos dan representa una función o no? Entonces, si te acuerdas lo que te acabo de decir, es que cada elemento de estos tenga una única imagen. Entonces, la manera como más sencilla, uno puede verlo de aquí de una vez, ¿verdad? Si a uno no le cuesta. Pero si uno se tiende a enredar o algo así, entonces lo que puede hacer es graficar estos puntos. Recordemos que cada elemento de eso representa un punto en el plano cartesiano. Entonces, para graficarlo sabemos que los valores de X van a representar las coordenadas en X, ¿verdad? En el eje X. Y las imágenes van a representar los valores que tienen las coordenadas en el eje Y, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta primera relación que tenemos, que es que la imagen de -3 es 3, entonces sabemos que la coordenada en X va a ser -3 y la coordenada en Y va a ser 3. Entonces, ya con eso lo podemos graficar en el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, eso es lo que te acabo de decir, que lo podemos graficar. Y bueno, es igual lo que te acabo de decir, que cada X corresponde al valor de la coordenada del punto en el eje X, y lo mismo para el eje Y. Entonces, si ves, bueno, si quieres lo vamos viendo, el primer punto es -3,3, entonces aquí sería en -3 y en 3, ¿verdad? Sería este punto, el punto A.
No sé si la gráfica se ve bien. Sí, profe, sí se puede ver bien. Ok, entonces el primer punto sería este, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál era el otro punto? El otro punto era 2 y menos 2. Entonces, 2 en X y menos 2 en Y, ¿verdad? Entonces sería 2 en X, que sería 2 aquí, ¿verdad? Y menos 2 en Y, que sería este punto, el punto B. Y así graficamos todos. Entonces, el otro sería 1 y menos 1. Entonces sería 1 y menos 1, sería este de acá. Y el otro sería menos 5 y 5, que sería menos 5 y 5, que sería este punto, el punto D. Ahora, ¿qué hacemos ya con la gráfica o con los puntos graficados para saber si eso no es función? Entonces, lo que vamos a hacer es trazar líneas verticales en cada punto. Es decir, digamos, aquí desde el punto D, vamos a trazar una línea vertical que llegue hasta, bueno, que traspase todo el plano cartesiano, digamos, desde el punto y igual hacia arriba del punto, abajo del punto, todo vertical, completamente vertical. Y para lo mismo para el punto A, para el punto C y para el punto D. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener este de aquí. Estas líneas punto A son las líneas verticales que tenemos que trazar. Entonces, luego de que trazamos estas líneas verticales, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que en cada línea vertical solo haya un punto. Ves que, por ejemplo, en esta primera solo hay un punto, que es el punto D. En esta otra, en la segunda línea, solo está el punto A. Para la tercera solo está el punto C y para la última solo está el punto B. Entonces, si en cada una de estas líneas verticales, estas rectas verticales, hay solo un punto, entonces esa relación que nos dieron sí representa una función. Si hubiéramos tenido que en alguna de estas líneas verticales hay dos puntos, qué sé yo, digamos que aquí esté el punto C y aquí haya otro punto en esa misma línea vertical, entonces ya eso no es una función. Igual ahorita vemos ejemplos de eso. Pero esa es la idea, digamos. Vamos a graficar los puntos y después de que graficamos los puntos vamos a trazar rectas verticales en cada punto que sean, o sea, si son completamente verticales, decimos que esas rectas son perpendiculares, ¿verdad? Recordando un poco de los conceptos de geometría. Entonces, al trazar esas rectas, nos damos cuenta que cada recta solo pasa por un punto. Entonces, en ese caso, la relación que nos dieron, esta de acá, esta tabla de valores, va a representar a una función. No sé si te queda duda ahí o todo bien. Todo bien, profe, muy claro. Ok, entonces, bueno, esto ya te lo expliqué. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa con este ejemplo? Veamos que tenemos que para el valor de x igual a 1, su imagen va a ser 4, si para 2 su imagen va a ser menos 2, para 1 va a ser menos 3, para 3 va a ser 1 y para 4 va a ser 1. Entonces, si graficamos esos puntos, ve que el primero es 1 y 4, ¿verdad? 1 en X, 4 en Y. Entonces sería 1 en X y 4 en Y sería este punto A. Luego, 2 y menos 2. 2 en X y menos 2 en Y. Sería 2 en X y menos 2 en Y. Esto lo puse mal, me parece. 2 en X y menos 2 en Y. Este creo que lo puse mal o me lo brinqué. Bueno, no importa. Si no, ahora lo arreglamos. Y bueno, el otro sería 1 y menos 3, que sería 1. Y todos los puse mal. Vamos a hacerlo mejor desde cero. Ok, vamos a ver. Un segundo.
Ok, ahí puedes ver el plano. Sí, profe. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio bien. Entonces el primer punto era 1,4. Entonces, ese sería ese punto de aquí, punto A. Ahora el otro sería 2, menos 2, que sería ese de ahí. Después tenemos 1, menos 3, que sería el punto C. Vamos a poner. Luego sería 3,1. Y luego sería 4,1. Entonces, ¿qué teníamos que hacer después de que trazábamos los puntos? Entonces lo que hacíamos era trazar las rectas verticales. Entonces en este caso vamos a trazar una recta vertical por el 1, ¿cierto? Por estos dos puntos. Que ya ahí puedes ver que tenemos un detalle, ¿verdad? Con esos puntos. Entonces ahora trazamos todas las rectas verticales. 3. Ok. Entonces, ya trazando todas las rectas verticales, puedes ver que en esta primer recta, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos dos puntos, ¿cierto? Tenemos el punto A, tal vez los voy a poner punteados para que sea mejor. Pero ¿cuál era lo que teníamos que ver? Si teníamos que ver si en una misma recta habían dos puntos distintos, ¿verdad? Porque podría pasar que en el ejercicio nos pongan dos puntos, pero que los dos puntos sean iguales, que uno esté encima del otro. Entonces ya ahí sí no tendríamos ningún problema, pero en este caso es que para esta primera recta tenemos el punto A y el punto C que representaban a la relación que había entre el 1 y el 4 y al 1 y menos 3, ¿cierto? Entonces en esos dos, en esta recta hay dos puntos, en las demás solo hay uno, entonces no hay problema. Pero en esta primera hay dos puntos que ya porque estos dos puntos estén en esa misma recta, ya significa que esa relación que nos daban en esa tabla no es una función. Bueno, no sé si te queda claro lo que tenemos que buscar. Sí, profe. Sí, sí, ya entendí. Ok, entonces, para representar una función, esta es una, ¿verdad? Bueno, una relación como tal. Se puede representar así, de forma tabular, como lo teníamos acá. Pero también lo podríamos representar de otras formas. ¿Cuáles serían? Bueno, aquí yo les puse, en el material que les mandé, les puse estos 5 ejercicios, que es con esta misma representación, con la representación tabular, para que los hagan. Cualquier cosa, si tienen duda, me pueden preguntar. Pero esos están ahí en la práctica. También lo podemos representar la relación como pares ordenados. La idea para saber si una representación en pares ordenados eso no es función, es exactamente la misma. Lo que podemos hacer es exactamente igual, porque sabemos que los pares ordenados son puntos que podemos graficar en el plano, ¿verdad? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos esta relación, o estos pares ordenados que tenemos menos 1, 2, 2 y menos 2, 5 y 4, menos 1 y 1 y 2 y 2. Entonces vamos a averiguar si estos pares ordenados que nos dan, estos puntos, representan una función o no lo representan. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Ve que, por ejemplo, menos 1, 2 sería este punto de aquí, el punto A. Luego, 2 y menos 2
sería 2 y menos 2 sería este punto de acá, el punto B. 5 y 4 sería este punto de acá, el punto C. Menos 1 y 1 sería este punto de acá, el punto D. Y 2 y 2 sería este punto de acá, el punto E. Entonces, si trazamos las rectas verticales, ¿qué nos quedan? Nos queda que en esta primera recta vertical hay dos puntos, el punto A y el punto D. En la segunda recta vertical tenemos el punto E y el punto B. Y en la tercera solo nos queda el punto C. Entonces, ¿qué pasa si en estas dos rectas verticales, en las primeras dos, tenemos dos puntos? Podrían haber más, podrían haber 3 o 4, pero con solo que tengamos dos puntos, ya esa representación que nos daban aquí no es una función. No sé si eso queda claro. Es exactamente igual, digamos, esa representación es exactamente igual a estas otras que teníamos, nada más que escrito ya como pares ordenados. Ve que aquí en este tipo de representaciones que teníamos al inicio, ¿qué pasaba? Que nosotros teníamos los valores, pero no los teníamos como pares ordenados. ¿Qué teníamos que hacer? Pasarlo a pares ordenados, por decirlo así, y poderlo graficar ya en la gráfica. ¿Cuál es la ventaja de la representación en pares ordenados? Que ya nos dan los puntos como tales de la función. Entonces, por eso ya es como un paso que nos están dando de más, ¿verdad? Entonces ya no tenemos que transformarlo en puntos, sino que solo lo graficamos y luego pasamos las rectas verticales y ya con esas rectas verticales nos damos cuenta si eso no es función. Si hay dos puntos en esas rectas verticales, ya no es función. Entonces, podría pasar que nosotros tengamos pares ordenados. Bueno, podría pasar en pares ordenados o en la representación tabular que nosotros tengamos algo como esto, que solo tengamos en una de las coordenadas números y en la otra letras. Entonces ya es un poco distinto, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya esto no lo podemos graficar porque no sabemos quién es A, no sabemos quién es N, no sabemos quién es B, quién es M, quién es B, entonces no lo podemos graficar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué se te ocurre que podríamos hacer? No sé si tenés alguna idea. La verdad no, profe, no sé qué podríamos hacer por tener las letras. Lo que tenemos que ver es básicamente que igual, ¿verdad? Que cada valor, recordemos que la primer coordenada de los puntos o de los pares ordenados siempre es el valor de X, ¿cierto? En este caso, digamos, el segundo valor va a ser el Y o el F de X. Entonces, tenemos que ver que cada X se relacione con un único Y. Entonces, por ejemplo, veamos que aquí el A se relaciona con el 2. Entonces, una forma podría ser, bueno, si esta X, el A, se relaciona con el 2, habrá otra misma A que se relacione con otro número. Entonces, podemos buscar en los otros pares ordenados. Por ejemplo, aquí no hay ninguna A, aquí tampoco, aquí tampoco, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en el siguiente punto? Ve que en el siguiente punto tenemos que N se relaciona con 9. ¿Y qué pasa? Que bueno, en el primer punto teníamos el A, entonces no hay problema. En este otro tenemos M, en este otro tenemos B y en este otro tenemos N. Entonces ve que la N se está relacionando con el 9 y la N se está relacionando con el 3. Entonces ve que la N, por decirlo así, se relaciona con o va hacia dos valores distintos. Que, bueno, ya la M tampoco y la B tampoco, solo se relacionan con uno. Aquí el problema lo tendríamos con el N. Pero con solo que uno de los valores de X ya se relacione con dos distintos en Y,
ya eso no va a ser función. Entonces, esta relación que nos dan aquí, esta relación no va a ser función. Aquí, si querés, lo repasamos como lo había escrito. Ve que, bueno, lo que te dije, no podemos graficar la función porque los valores de los puntos que nos dan no son valores numéricos. Entonces, debemos de analizar si existen valores de las preimágenes, es decir, de los valores de X que se relacionen con dos o con más valores de las imágenes. Podría pasar, estos dos valores de las imágenes tienen que ser distintos, porque podría pasar que aquí nosotros tuviéramos que n se relaciona con 9 y después aquí que n también se relacione con 9. Entonces, en ese caso, ve que tendríamos dos relaciones para n, pero van a ser la misma, entonces ahí no habría problema. El problema es como esta, digamos, que tenemos que n se relaciona con 9 y n se relaciona con 3. Entonces ahí sí hay problema. ¿Por qué? Porque la n está tomando dos valores distintos en y, ¿verdad? El 9 y el 3. Entonces, bueno, aquí lo puse. Debemos ver si para los valores de x se encuentran valores repetidos. Esto es como la forma sencilla de explicarlo. Vemos si en x hay valores repetidos y si estos valores se relacionan con imágenes distintas. Entonces, pasémoslo así. Veamos que si hay valores en X repetidos, si esos se relacionan con valores distintos en Y. Por ejemplo, la A no se repite en ninguno, que fue como te lo expliqué al inicio. El N sí se repite en este primer punto y se repite en el último punto. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué teníamos que hacer? Si para estos valores sus imágenes son distintas, tenemos que ver que si esos valores, las imágenes son distintas. Entonces, n, dijimos que se repite, pero n en este primer punto, la imagen es 9 y en el último punto es 3. Entonces, sí son distintas. Entonces, en ese caso, tendríamos que para un mismo valor de x, tenemos dos imágenes distintas para ese mismo valor. Entonces, en ese caso, bueno, aquí lo puse, que el único valor repetido de x es n, y además n se relaciona con 9 y n se relaciona con 3. Así que n tiene dos imágenes distintas, por lo que el conjunto de pares ordenados que nos dan acá, este conjunto de pares ordenados, no representa una función. Ve que este sí es un poquillo más complicado, ¿por qué? Porque no tenemos valores numéricos que podamos graficar, pero si seguimos el mismo procedimiento, ¿verdad? Que era ver si los valores de X tienen imágenes distintas, que fue lo que hicimos en los otros ejemplos, si seguimos ese mismo procedimiento, nada más que sin graficarlo, vamos a obtener que esto no es una función. No sé si es que era un poquillo más complicado, si te quedó claro. Ok, entonces. Aquí tienen algunos ejercicios que pueden hacer. En los primeros dos que les puse, vean que son valores no numéricos, ¿verdad? Son letras que son similares al que acabo de hacer, ¿verdad? Pero en este caso lo que cambia es que ambos valores de X y de Y son letras, ¿verdad? No son numéricos. Entonces, tienen que hacer exactamente lo mismo, nada más que analizándolo así como lo acaba de hacer. Ya para el número 3 no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque son valores numéricos que ustedes pueden graficar, y para el número 4 sí cambia porque tienen valores no numéricos en los yes. Este es al revés, ¿verdad? En el otro teníamos valores no numéricos para las X y ahora los tenemos para las yes. Y aquí les puse unos ejercicios extra que son un poquillo más complicados, pero
cualquier cosa me pueden preguntar si tienen duda en alguno de ellos. Entonces, ¿cuál es la última representación que podemos tener de una función? Va a ser la representación que es como más común, ¿verdad? Y la que más vamos a trabajar. Entonces, esa representación va a ser la representación gráfica, cuando nosotros tenemos la función, pero ya de manera gráfica. Vean que en los pasados lo que teníamos era este conjunto de puntos, ¿verdad? Tanto de pares ordenados como de los valores en una tabla de valores, de la representación tabular. Pero lo que teníamos era varios puntos de las funciones. No teníamos toda la función o toda la gráfica de la función completa. En este caso sí vamos a tener solamente la gráfica. Entonces, ya con la gráfica, no es necesario que lo grafiquemos porque ya está graficado, lógicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver en la gráfica? En la gráfica vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los ejercicios anteriores de trazar líneas verticales en cada punto. ¿Cuál es el problema de una gráfica? Que una gráfica puede tener, ¿verdad?, infinitos puntos, entonces no podemos graficar infinitas rectas. Pero lo que vamos a hacer es graficar algunas rectas y ver si estas rectas tocan a la función o intersecan a la función en más de un punto. Siempre son rectas verticales, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hacemos es similar a las otras representaciones y lo que vamos a hacer es verificar si todas las preimágenes tienen una única imagen. Podemos trazar rectas verticales, ¿verdad? Como les acabo de decir, y observar si estas rectas van a pasar por 2 o por más puntos de la gráfica. Si esa recta vertical interseca con 2 o más puntos a la gráfica, entonces esa función o esa gráfica que nos dan no va a ser una función. Siempre solo tiene que tocar a un punto en la gráfica que nos dan. Entonces, vean que un ejemplo de una función es la siguiente. La función es la que está en azul, que es como un semicírculo. Entonces, vean que para cada línea vertical que ustedes tracen, aquí solo hay trazadas 4. Pero si ustedes trazan muchas líneas verticales, ¿verdad? Infinitas, en ningún punto, es claro que en ningún punto va a tocar la gráfica en 2 puntos, ¿verdad? Solo en uno. Vean que aquí solo tocan uno, solo tocan uno, solo tocan uno y solo tocan uno. ¿Cuál sería un ejemplo de una gráfica que no sea función? Bueno, ¿qué pasa si nosotros, vean que es un semicírculo? Si agregamos la otra mitad de ese círculo, ¿qué obtendríamos? Si vemos este círculo, esta circunferencia, entonces vean que al trazar rectas verticales en todas estas, las rectas verticales intersecan o tocan la recta en 2 puntos. Esta primera toca en 2 puntos, esta segunda en 2 puntos, la tercera en 2 puntos y solo la última lo toca en un solo punto, ¿verdad? Pero con solo que tengamos una recta que toca en 2 puntos, ya esa gráfica no es función. Entonces, por ejemplo, esta no es una función. Y igualmente, bueno, lo que les acabo de explicar, igualmente aquí tienen algunos ejercicios que pueden realizar. Vean que aquí tenemos 9 ejercicios, 9 gráficas y la idea es trazar ciertas rectas verticales, ¿verdad? Que nos hagan ver si en esas rectas verticales tocan o no en 2 puntos para saber si eso no es función. Entonces, Profe, disculpa. Sí, claro. ¿Y cómo, si yo trazo las líneas, cómo hago para saber si no están tocando 2 puntos? Porque no veo que, digamos, como la primera no tiene un punto, es así como en culebrita. Entonces, ¿cómo hago para saber si tocan 2 puntos o solo en uno? Ok, vamos a ver. Vamos a ver si puedo hacer un poquito más grande.
Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros recordemos que todo este trazo, ¿verdad? De la gráfica está compuesto por infinitos puntos, ¿verdad? Todo esto, aunque sea como una sola línea, son puntos. Las gráficas están compuestas por infinitos puntos. Entonces, cuando nosotros tengamos en un plano, en una gráfica, una línea, una curva o lo que sea, esa curva está compuesta por infinitos puntos. Entonces, si nosotros trazamos eh, una línea vertical, ve que, por ejemplo, acá, si trazamos esa línea vertical, solo toca la gráfica en un punto, ¿cierto? ¿Qué sería? Aquí. Pero ¿qué pasa si nosotros trazamos una recta vertical por acá? ¿En cuántos puntos toca la gráfica? En 3. En 3, correcto. Ve que toca aquí, toca aquí y toca aquí. Igual, ve que ya con solo esta que acabamos de hacer ya no sería función, pero podrías trazar más, ¿verdad? Por acá. ¿En cuántos puntos toca? También en 3. Toca aquí, toca aquí y toca aquí. Ya si seguimos trazando en otros lados, por ejemplo, si trazamos por acá, ya solo tocan uno, ¿verdad? Pero con solo que tengamos una recta que toque en 2 puntos, ya es suficiente para decir que esta gráfica, esta primera, no es función. No sé si te quedó claro la idea. Sí, profe, ahora sí. Igual podemos hacer otro, tal vez, vamos a ver. Por ejemplo, esta. O no, vamos a ver. Tal vez, profe, la 7, que es la, digamos, no son líneas, no es una línea como la primera, sino vienen como, Ok, está bien. como, Sí, que son trozos de ciertas líneas. Ok, entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿En qué parte? Bueno, pongámosle, vamos a ver si le puedo poner números aquí. Digamos que esto es 2. Este es -1. Este es 1. Dos. ¿En cuál, digamos? Ve que, por ejemplo, bueno, tal vez pongámosle estos también números. Pongámosle a este 1, -1, perdón. Aquí lo que estoy poniendo es como las coordenadas de esos puntos. Y a este pongámosle 4, -4. A este 1. Aquí las coordenadas no influyen mucho, nada más es como para que nos quede más fácil como ver en qué es lo que estamos hablando. Entonces, ve,
Por ejemplo, este punto de acá va a tener coordenadas -2 y -4, ¿verdad? Este punto de acá va a ser -1 y 4, ¿verdad? Y así con todos los puntos. Entonces, mi pregunta va a ser, ¿en qué parte de esa gráfica de la función vos crees que podamos trazar? Ve que si nosotros trazamos líneas verticales en ciertos lados de esa función, por ejemplo acá, es claro que solo interseca en un punto, ¿verdad? Solo interseca acá, ¿cierto? Pero, ¿en cuál otra o en qué parte de esa función vos crees que nos sirva trazar una línea vertical para analizar bien si eso no es función? O sea, que nos pueda hacer dudar de que esta gráfica sea una función. Yo pienso, profe, que en donde dice el -1, que toca el -1 de abajo y el 4. Ok, vos decís que podemos trazar una recta vertical por acá. Ahí eso está en círculo. Trazar una recta por acá. Porque puede ser que toquen dos puntos, ¿verdad? Que toque este punto de acá y este punto de acá, es lo que me decís vos, ¿verdad? Sí, profe. Sí, digamos, ahí podemos trazar una por acá, ¿verdad? Porque ve que tenemos este de acá y este de acá, y también podríamos trazar una acá porque tenemos en uno, ¿verdad? Porque tenemos este punto de acá y este punto de acá. ¿Cuál es el detalle de esas posibles rectas que podamos trazar ahí para saber si no es o no es función? ¿Qué significaba cuando el punto salía blanco? Así como sin rellenar. Que eso también La lo verdad, vimos. profe, no me acuerdo. Ok, como para el repaso, eso también lo habíamos visto en la parte de intervalos, que cuando nosotros teníamos en una gráfica o en un intervalo, en un punto abierto, significaba que ese punto no era parte del intervalo que nosotros estábamos manejando, ¿verdad? Eso es, que es como haciendo el repaso de lo de intervalos. Ahora, ¿qué significa una función? Cuando nosotros tengamos el gráfico de una función y puntos así sin rellenar, ¿verdad? En blanco, quiere decir que estos puntos, por ejemplo, el punto -2 y 4, que sería este punto de acá, les voy a señalarlo. El otro color para que no. Este punto de acá, ese punto, al estar así en blanco, o estos puntos, voy a marcarlos todos, estos puntos no son parte de la función. ¿Por qué? Porque esos puntos no están abiertos, por decirlo así. O sea, que eso no es parte de los números con los que estamos trabajando. A diferencia de los puntos que están en negro, que son los otros, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos las líneas o tengamos puntos en negro, es porque esos puntos son parte de la función, y si los tenemos sin rellenar, así en blanco, significa que esos puntos no son parte de la función. Entonces, por ejemplo, voy a trazar las tres gráficas que dijimos que podrían hacernos dudar de que ahí sea de que no sea función, digamos, esa de ahí y esta de acá, ¿cierto? Esas son como las tres que por decirlo así, parece que tocan en dos puntos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dijimos que todos estos puntos que están señalados con el circulito rosado, esos puntos no son parte de la función. ¿Por qué? Porque están abiertos. Estos puntos sí son parte de la función. Entonces podemos decir que la función viene por acá y llega aquí. Y en esta parte de acá, esto no es parte de la función, sino que lo que sí es parte de la función es toda la línea que está después de ese punto que lo tenemos abierto. O sea, que la función viene por acá, llega a este punto y después sigue después de ese punto que está abierto. O sea, el punto no lo incluimos, sino que seguimos después de ese punto y llegamos acá
igual acá, y seguimos después del punto hasta acá, después del punto hasta acá. Y entonces no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque estas tres gráficas que hicimos, estas tres rectas que hicimos, ¿verdad? Verticales, solo tocan a la función en un punto. ¿Por qué? Porque el punto, tal vez, vamos a ver, voy a borrar esto. Esos circulitos, o sea, sin rellenar, se podría decir que como que no existen ahí. No Exacto, hay o que sea, tomarlos en cuenta. no hay que tomarlos en cuenta. Exacto. ¿Por qué se ponen así como en blanco, ¿verdad? Sin rellenar? Porque no podemos expresar de otra manera que esa gráfica va a tomar todos los valores que estén antes a ese punto, sin llegar a ese punto. No me acuerdo si se los había explicado en intervalos, pero cuando nosotros tenemos algo abierto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Esta parte de acá, si lo expresamos como un intervalo, ve que aquí, este punto de acá sería 0, ¿verdad? Que sería la coordenada, bueno, el origen de la gráfica. Entonces ve que esta gráfica va a tomar valores en X desde menos 1 hasta 0. Pero, ¿qué va a pasar? Que esos valores, si lo escribimos en intervalo, va a ser desde menos 1 abierto. ¿Por qué? Porque el punto está abierto, ¿verdad? Está sin rellenar. Hasta 0. Ese va a ser como este intervalo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar abierto, quiere decir que vamos a llegar hasta valores muy, muy, muy cercanos, hasta al 1 negativo, ¿verdad? Pero nunca va a llegar a ese 1. ¿Por qué no usamos un valor antes? Porque sabemos que hay valores infinitos que están antes, entonces no podemos definir como un valor exacto que esté antes al 1 negativo para poder ponerlo cerrado y hacer esta gráfica, hacer la gráfica sin el punto abierto, digamos. Es como la idea de esto, de graficarlo con los puntos abiertos. Entonces, la idea es esa y lo que vamos a tener en cuenta es eso, ¿verdad? Que voy a borrar eso. Que esta gráfica solo digamos, si trazamos la línea vertical aquí en el menos 1, solo va a tomar este valor. Si trazamos la línea vertical en 0, solo va a tener este valor. Si trazamos la línea vertical en 1, solo va a tener este valor. ¿Por qué? Porque estos valores que están sin rellenar no son parte de la función, entonces no va a tocar en dos puntos, sino que solo en uno. Entonces, es un poco enredado, pero no sé si ahora sí quedó claro. Sí, profe, ya entendí bien. Ok, entonces esta gráfica que tenemos, eso no es función. Sí es función. Sí sería función, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay ningún punto que podamos trazar, o ninguna recta que podamos trazar que toque en dos puntos. Entonces, bueno, no sé si básicamente la materia de hoy llegaría hasta acá, entonces, para la grabación.